presupuesto para el año 2020 y por supuesto que lo hizo con poca discusión, muy poco debate sobre el contenido del presupuesto. Dionis Sánchez, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado de la República, explicó que a la Junta Central Electoral, al Tribunal Superior Electoral y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo no se le pudo aumentar el monto asignado por el gobierno porque el presupuesto viene estructurado de una forma que es muy difícil modificarlo si no es con un acuerdo con las autoridades del gobierno. Es decir, que el presupuesto que se aprobó tal y como fue presentado por el gobierno dominicano sin ningún tipo de modificación, porque eso viene ajustado sí. en una estructura que es imposible de tocar. No, si él dice que sin un acuerdo, entonces ellos no hicieron ninguna diligencia, no hicieron ningún esfuerzo. No, ellos lo analizaron. Para lograr algún acuerdo y decir, bueno, a esta entidad le ponemos un poco más, a esta un poco menos. Sí, pero el análisis del presupuesto no implica necesariamente que se tenga que poner a una entidad un poco más, un poco menos, porque de eso no se trata. Bueno, el caso pero como Congreso, él dijo, el argumento de él fue que no se le pudo aumentar a la UAS y a otras entidades. Por eso, entonces ellos no hicieron ninguna diligencia. Pero a uno le gustaría, Gustavo, y el país necesita que los congresistas, al momento de analizar la propuesta de presupuesto, vayan a la estructura del presupuesto y vean, por ejemplo, el cumplimiento de la ley en relación con la distribución que aprobó el Congreso Nacional para los municipios, por ejemplo. Tú sabes que el presupuesto está cortado y estructurado en función de unos porcentajes. Sí. Hay un porcentaje para la justicia. Le corresponde el 10%, pero eso no se ha cumplido. Entonces, pero eso tampoco los congresistas nunca lo toman en cuenta en el momento en que ellos aprueban el presupuesto como lo envía el Poder Ejecutivo. Lo bonito, ¿tú sabes qué es? Ellos argumentan, y así lo hacían los diputados también en un momento, algunos diputados, cuando se referían al porcentaje que correspondía a educación, que era el 4%, cuando no se cumplía. Sí. Hubo más de uno que argumentó que no se violaba la ley porque lo que se hace es que automáticamente una ley, digamos, que reforma otra ley o está en paridad de igualdad porque es una ley, y que por lo tanto, como el presupuesto y ley de gasto público es una ley, no había problema, no cometía ninguna violación. Porque son dos leyes en paridad. Ese es un argumento rarísimo, pero ellos lo usan. Sí. Bueno, Gustavo, el monto del presupuesto del año 2020 es de 997.000 millones de pesos. Casi 1 millón de millones. Casi 1 millón en castellano, porque en inglés billion es 1.000 millones. Pero aquí eso es 1 millón de millones. Y ese monto va a requerir, porque la previsión de ingresos en ese presupuesto es significativamente menor a esos 997.000 millones. Debe andar por los 750.000. No, bueno, debe estar cerca de los 650.000 millones. Entonces una parte viene por algunos empréstitos. No, la emisión de bonos. No, bonos, por un lado, que deuda, pero también ahí seguro que están los acuerdos de cooperación con organismos y gobiernos. Bueno, el gobierno está previendo, y se aprobó así en el Senado de la República ayer, que se van a emitir bonos por un monto de 246.000 más de 200 millones de pesos. Casi 246.000 millones de pesos en bonos que representan endeudamiento. Exactamente. Pero si el gobierno tiene capacidad, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, para manejarse con la emisión de estos bonos pagaderos en X cantidad de años y a una determinada tasa de interés, bueno, lo que hace el gobierno es que durante el año va prorrateando la emisión de esos bonos, los emite. Siempre ha habido vocación por los bonos dominicanos, por lo menos en esta administración los ha habido, y eso significaría que el gobierno puede perfectamente recibir el monto del déficit. Mientras la economía de un país está estable, igual que es un país que no tiene una situación de crisis política y social,
En esos mercados, los dueños del dinero que van a la casa de esos bonos para ganar dividendos, no tienen problema. Muchas veces lo cobran un tiempo, luego lo revenden y ese tipo de cosas. Ahí no hay inconveniente. El problema estaría igual cuando la economía de Estados Unidos mantiene cierta estabilidad, cierta salud, y ha estado así desde los dos gobiernos de Obama y ha continuado con Trump. Si no hay inconveniente ahí, pues no hay mayores problemas. Ahora, el problema es que el país está expuesto a cualquier eventualidad que ocurra en una economía como la norteamericana, o si ocurre aquí algo que envíe una señal de inestabilidad o de desconfianza, ahí es que vendría el problema, porque esos dueños de esos bonos o los renegocian con otros que quieren su dinero rápido, o pierden el valor en el mercado, y eso sería un problema terrible. Bueno, ahí está el tema de la incertidumbre, no se sabe la economía internacional si va a una situación precaria de recesión, por ejemplo, particularmente en el caso de Estados Unidos, que es nuestro principal Bueno, el socio. fondo ha dicho que economías, el pronóstico es que crecerán menos y que perderán 2 o 3 puntos del crecimiento proyectado, incluso la China. Se pensaba que iba a sufrir más, pero 1 punto y pico por ciento, pasa que una economía tan grande, bajaron por ejemplo las exportaciones de China. Pero nosotros mantenemos y hemos mantenido durante varios años consecutivos, más de 10 años, un déficit presupuestario, Gustavo, que lo hemos ido supliendo con endeudamiento. Con deuda, así es. Entonces se habla de hasta dónde el gobierno dominicano va a continuar con el endeudamiento y cuándo llegará el tope para que decidamos, por ejemplo, terminar con ese déficit y que el gobierno ajuste el gasto público, el presupuesto, la nómina pública, la inversión de capital, etcétera, lo ajuste a un monto que se corresponda con los ingresos. Bueno, eso no se va a ver en muchos años. Los que defienden el gobierno argumentan diciendo, bueno, pero España sobrepasa el PIB en deuda. Japón, Estados Unidos casi tiene un 100%, 70 y tanto por ciento, no sé, 80. Francia, claro, son economías gigantescas que lo que decía Lister Turo, que fue asesor de varios gobiernos norteamericanos, él decía que hay economías que en el mundo tienen un peso que si tambalean, el resto de la comunidad internacional les asiste de inmediato y los auxilia porque crearía un problema. Y él dice que hay otras, y ahí estamos nosotros, una economía pequeña, relativamente respecto al mundo, que nos pase lo que nos pase, no tambalea nada. Entonces es un riesgo muy grande. O sea, recuerda la gran crisis que hubo en México cuando Salinas de Gortari, Estados Unidos y otra potencia rápido fueron a auxiliar a México porque hubiesen provocado un grave problema si México caía en una situación de crisis prolongada. Pero nosotros estamos, por ejemplo, en medio de un proceso electoral. Nadie está hablando aquí. Bueno, recientemente un economista del Banco Interamericano de Desarrollo habló de la necesidad de una reforma fiscal en República Dominicana. Pero sí, él lo ha dicho 2 veces ya, sí, que incluso que debe ponerse de acuerdo para que tan pronto transcurran las elecciones, se vaya a negociar un pacto fiscal. Un pacto fiscal. El problema es en ese pacto a quién se va a poner a pagar. No, porque ese es el problema. El próximo gobierno, cómo asumiría una responsabilidad de estabilidad, por ejemplo, en materia económica, gasto público versus el endeudamiento que tiene. ¿Cuánto es del presupuesto de República Dominicana dedicado a los compromisos de la deuda externa? La deuda pública. Si se toma ya en no cuenta se puede hablar de deuda el externa. déficit clasificado del banco, es casi, estamos a la mitad, 50% del presupuesto. Ya. Y el PIB casi va por ahí ya. Bueno, señores, muchas gracias. Hacemos una pausa.